En el capítulo inicial del libro del Génesis, el texto sagrado de los orígenes, encontramos una declaración profunda y contundente sobre la creación de la humanidad. En Génesis 1, versículo 27, está escrito: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». El lenguaje es claro, conciso, y sugiere una creación simultánea. Sin embargo, al pasar la página al segundo capítulo, la narrativa cambia. Se nos presenta un relato más íntimo y secuencial. Dios forma a Adán del polvo de la tierra, lo coloca en el jardín del Edén, y solo más tarde, al ver que no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva, formada de una de las costillas de Adán. Durante siglos, estos dos relatos han sido armonizados, leídos como dos perspectivas diferentes del mismo evento divino. Pero durante el mismo tiempo, una pregunta ha permanecido en las sombras del debate teológico, una pregunta nacida de esa aparente contradicción. Si Dios creó a varón y hembra juntos en el primer relato, pero creó a Eva de Adán más tarde en el segundo, ¿hubo otra mujer antes de Eva? Es de este fértil suelo de la ambigüedad textual que nació una de las leyendas más poderosas, controvertidas y perdurables. Una leyenda de una primera mujer, no nacida del hombre, sino creada como su igual de la misma tierra. Una mujer que se negó a ser sumisa, que desafió tanto a su esposo como a su Dios, y que, en un acto final de rebelión, huyó del Edén para convertirse en una fuerza poderosa y aterradora de la oscuridad. Su nombre es Lilith. Aunque no encontrarás su historia en las páginas de tu Biblia, su relato ha sido susurrado durante milenios en los rincones ocultos del folclore, el misticismo y los textos antiguos. Hoy descorreremos el velo de esta historia prohibida para explorar los orígenes de la primera rebelde y comprender cómo se transformó de la primera mujer en la reina de los demonios. El relato más completo y famoso de la historia de Lilith como la primera esposa de Adán no nos llega de un pergamino antiguo, sino de un texto judío medieval y satírico conocido como el alfabeto de Ben Sira. Aunque su fecha exacta es debatida, este texto cristalizó las leyendas fragmentadas de Lilith en una narrativa cohesiva y dramática. Según este relato, cuando Dios creó a Adán y vio que estaba solo, creó una mujer para él, también de la tierra. Su nombre era Lilith. Debido a que fueron creados de la misma fuente, al mismo tiempo, Lilith se vio a sí misma como el igual absoluto de Adán. El conflicto, según Ben Sira, comenzó casi de inmediato. Se pelearon y cuando Adán insistió en su superioridad, Lilith se negó a aceptarlo. El texto es explícito, afirmando que cuando Adán deseó acostarse con ella, Lilith se sintió ofendida por su exigencia de que ella se acostara debajo de él. «¿Por qué debo acostarme debajo de ti?», preguntó. «Yo también fui hecha del polvo, y por lo tanto soy tu igual». Cuando Adán intentó obligarla por la fuerza, Lilith, en un acto de suprema desafío, pronunció el nombre inefable y santísimo de Dios, un nombre que le otorgó un poder inmenso. Instantáneamente, le brotaron alas y voló lejos de Adán, lejos del jardín del Edén, hacia el desierto abierto. Adán, angustiado, oró a Dios, quien entonces envió a 3 ángeles para recuperarla. Estos ángeles, llamados Senoi, San Senoi y Semangelov, la encontraron junto al Mar Rojo, una región ya asociada con fuerzas demoníacas. Le ordenaron regresar con Adán, pero ella se negó. Su rebelión ya era absoluta. Había probado la libertad
y no regresaría a una vida de sumisión. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero Lilith se burló de su poder, pues ahora tenía un nuevo y más oscuro destino. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este relato antiguo y desafiante? ¿Ves a Lilith como un icono protofeminista de la igualdad, o como un cuento con moraleja sobre la rebelión orgullosa contra el orden divino? Comparte tu perspectiva única en los comentarios. La desafiante postura de Lilith ante los tres ángeles junto al Mar Rojo marcó una transformación crucial y oscura. Ya no era simplemente una esposa fugitiva, era una enemiga del orden divino. Cuando los ángeles la amenazaron con la muerte por su desobediencia, ella emitió un escalofriante contrajuramento que definiría su naturaleza demoníaca para siempre. Declaró que fue creada con el único propósito de causar enfermedades y aflicciones a los infantes humanos. Juró depredarlos, a los niños hasta su 8º día, el día de la circuncisión, y a las niñas hasta su 20º día. Su rebelión contra Adán había hecho metástasis en una guerra contra su futura progenie, contra la propia humanidad. Sin embargo, ofreció un único punto de clemencia, una forma de alejar su poder malévolo. Juró por el nombre del Dios viviente que cada vez que viera un amuleto con los nombres o las formas de los tres ángeles que la habían perseguido, Senoi, Sansenoi y Semangelov, no tendría poder sobre ese infante y los dejaría en paz. En esto, la leyenda proporciona tanto una causa para un mal aterrador, la mortalidad infantil, como una solución mágica a este. Esta parte de la historia solidificó el papel de Lilith en la tradición popular como súcubo, un demonio nocturno que no solo depreda a los niños, sino que también seduce a los hombres mientras duermen. Habiendo establecido su nuevo propósito, permaneció junto al Mar Rojo, un lugar fuera del jardín santificado de Dios. Allí, la tradición afirma, convivió libremente con legiones de demonios, y de estas uniones dio a luz a más de 100 hijos demoníacos, conocidos como los Lilim, cada día. Su potencial alguna vez humano para la creación fue horriblemente invertido. En lugar de ser la madre de la humanidad junto a Adán, se convirtió en la madre prolífica de una hueste demoníaca, poblando sin cesar el mundo con espíritus de oscuridad. Si encuentras esta exploración en los rincones ocultos de la tradición antigua y su impacto en la tradición esclarecedora, presiona el botón Me gusta para ayudarnos a desenterrar más de estos profundos misterios. La leyenda de Lilith, tal como se cuenta en el alfabeto de Ben Sira, nos surgió de la nada. Las raíces de esta figura demoníaca se remontan mucho más allá del judaísmo medieval, adentrándose en el suelo de la antigua Mesopotamia. Mucho antes de ser imaginada como la primera esposa de Adán, su nombre y atributos pertenecían a una clase de demonios femeninos en la mitología sumeria, acadia y babilónica. En estas culturas antiguas existían las Lilitú, espíritus femeninos del viento, y las Ardad Lili, doncellas demoníacas que se creía que volaban por la noche, depredando a los hombres que dormían solos y afligiendo a mujeres embarazadas y recién nacidos. Una de las referencias potenciales más tempranas aparece en la epopeya de Gilgamesh sumeria, donde una demoníaca llamada Kisikil Lillake, a menudo traducida como Lilith, se dice que habita un árbol antes de ser expulsada. Se han descubierto antiguas tablillas de arcilla y cuencos de encantamiento, inscritos con amuletos para ahuyentar a estos espíritus nocturnos. Esta figura antigua y aterradora finalmente se abrió camino en el folclore judío.
El nombre Lilith mismo hace una aparición única, solitaria y muy debatida en la Biblia canónica. En Isaías capítulo 34, el profeta describe la desolación total que caerá sobre la tierra de Edom después del juicio de Dios. Pinta un cuadro de un desierto embrujado, un hogar para todo tipo de criaturas impuras. Y en el versículo 14 dice: «Y se encontrarán allí las fieras con las hienas. El macho cabrío llamará a su compañero. La Lilith también descansará allí y encontrará para sí un lugar de reposo». La mayoría de las traducciones modernas al español de esta palabra hebrea no la traducen como un nombre propio, sino como una criatura. La criatura nocturna, el monstruo nocturno o la lechuza chillona. Pero para los lectores antiguos inmersos en el folclore de la región, la mención de la Lilith habría evocado inmediatamente la imagen de esa temida demoníaca nocturna, estableciendo un vínculo crucial entre el mito mesopotámico y la imaginación bíblica. Nuestro viaje nos lleva a las profundidades de los anales de la historia, la mitología y la teología. Si eres un buscador de conocimiento profundo y deseas continuar estas expediciones a las sombras del pasado, asegúrate de suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Dada su poderosa historia y sus raíces antiguas, ¿por qué Lilith está completamente ausente del libro del Génesis y del resto de la Biblia canónica? La respuesta radica en los profundos desafíos teológicos que presenta su narrativa. En primer lugar, la historia de Lilith ofrece un origen alternativo para el mal. En el relato canónico del Génesis, el mal entra al mundo a través de la desobediencia voluntaria de Adán y Eva, tentados por la serpiente. La caída de la humanidad es un fracaso humano. La historia de Lilith, sin embargo, sugiere una fuente de mal de origen cuasi divino. Un ser creado por Dios que se convierte en una fuerza demoníaca antes de la caída del hombre. Esto complica toda la comprensión bíblica del pecado. En segundo lugar, su historia desafía la estructura patriarcal establecida de la narrativa de la creación. Eva es creada de Adán y para Adán como su ayudante. Lilith es creada como su igual, y su rebelión tiene sus raíces en su negativa a aceptar un papel de sumisión. Mientras que los lectores modernos podrían ver una cualidad heroica en esto, para la antigua sociedad patriarcal que compiló el canon, una figura así era profundamente subversiva y amenazante para el orden divino y social establecido. Su historia era un desafío directo a los roles asignados a hombres y mujeres en la cosmovisión bíblica. Por estas razones, la historia de Lilith fue relegada al reino del folclore, los apócrifos y los textos místicos como la Cábala, donde se convierte en una figura demoníaca importante, la reina del reino de lo impuro. Era demasiado salvaje, demasiado independiente, demasiado oscura y demasiado contradictoria para ser contenida dentro de la narrativa simplificada de la Biblia. Representa el caos que fue rechazado en favor del orden, la rebelión que fue expulsada de la historia sagrada. Si crees en la importancia de estudiar y comprender todas las facetas de nuestra historia espiritual, incluidas las partes desafiantes e incómodas, escribe amén en los comentarios para afirmar nuestra búsqueda compartida de la verdad completa. Al final, la historia de Lilith es un poderoso testimonio de la necesidad humana de explicar las sombras, de llenar los vacíos dejados en nuestros textos sagrados y de lidiar con preguntas atemporales de poder, igualdad y la naturaleza de la rebelión. Ella
es el alter ego oscuro de Eva, mientras que la historia de Eva es de tentación, caída y eventual sumisión al juicio de Dios. La de Lilith es un relato de autonomía desafiante desde el principio mismo. No es tentada al pecado, elige su camino por una convicción de su propio valor y una negativa a ser dominada. De una posible respuesta a un enigma textual en Génesis, creció en la imaginación popular hasta convertirse en una figura de inmenso poder, un símbolo de la libertad sin control y sus consecuencias peligrosas. Encarna la energía femenina salvaje e indómita que existe fuera de los muros del jardín santificado. Es un crudo recordatorio de que dentro de nuestras tradiciones espirituales siempre existen historias en la periferia, relatos considerados demasiado peligrosos, demasiado extraños o demasiado subversivos para el canon, pero que continúan ejerciendo un poderoso agarre en nuestra imaginación colectiva. Aunque no es una figura de las escrituras bíblicas, comprender la leyenda de Lilith enriquece nuestra comprensión del mundo del que surgió la Biblia. Nos muestra los miedos, las preguntas y las narrativas alternativas que circularon, ayudándonos a apreciar las historias canónicas bajo una luz nueva y más profunda. La historia de Lilith es una historia poderosa y a menudo no escuchada, una pieza vital de nuestra herencia mitológica y espiritual más amplia. Comparte este video con otros a quienes les fascinan las historias ocultas que yacen en las sombras de las Escrituras y sigamos explorando las profundidades juntos.